Hola, soy Carolina Rey, directora de proyectos de Rey Naranjo Editores, y hoy les vengo a hablar del proceso editorial. Entonces vamos a empezar con el proceso editorial, que tiene, digamos, dos puntos claves ahí, que son el autor y su obra. Es sabido que las editoriales están para seleccionar, visibilizar y divulgar a sus autores y sus obras, y ante esta misión las editoriales pues deben saber cómo van a abordar el hecho de que un autor llegue a tocarles las puertas, o cómo asumir o cómo contratar sus diferentes obras o sus futuras obras para el catálogo. Entonces es el equipo editorial, a cabeza de su director editorial, el que tiene la concepción de la política editorial, de lo que quiere publicar, y es quien junto a los el editor y a las diferentes miradas que haya en ese equipo editorial, quienes definen si un autor y esa obra en particular cabe dentro del catálogo. Por eso la definición anterior sobre la política editorial es importante, porque sabiendo cuál es nuestra política editorial, pues sabemos si hay libros que vamos a publicar o no, y podemos empezar a filtrar desde allí. También es importante que la editorial tenga definido cómo o cuáles son los parámetros con los que mide o permite que un autor entre a su catálogo, o cierta obra de un autor entre a su catálogo. Puede ser porque es un autor muy prestigioso, o porque tiene un conocimiento muy grande sobre cierto tema, por su habilidad para la escritura, por reputación, antecedentes, premios que tenga, o una obra muy innovadora. Entonces, digamos que todos esos aspectos son importantes a evaluar a la hora de que nos estén ofreciendo una obra, o que querramos nosotros desde la editorial proponerla. Entonces allí hay varias maneras de que las obras lleguen a las editoriales. La primera y la más conocida, o digamos es a la que todo el mundo le apunta, es: yo escribí un libro y quiero que me lo publiquen. De esta manera es importante que la editorial tenga un sistema de evaluación y de solicitud de cómo debe el autor presentar su solicitud a la editorial. Si quiero que tiene que tener una presentación suya como autor, cuáles son, digamos, las fortalezas de ese libro ante otros libros en el mercado sobre un tema similar, y también ideas sobre cómo se puede mercadear ese libro. Los autores en ocasiones tienen muy claro eso, otros no tienen mucha idea, y es importante pues apoyarlos, y además de todo visualizar a futuro qué oportunidades tiene el libro, si las tiene, o si definitivamente no hay caso. Entonces esa es una de las maneras en que podemos hacernos a unas obras, que llegue un autor, nos toque las puertas, nos mande el manuscrito, lo podamos evaluar. Es importante darle a los autores una respuesta en los tiempos que maneje la editorial, y hacérselo saber, decirles las razones por las cuales van o no van dentro del catálogo. Y digamos que tener en cuenta que los autores son muy susceptibles, y que hay en ocasiones que decirles las cosas de la manera más sutil para que no vayan a tener algún tipo de rechazo hacia la editorial por eso. Otra manera es que la misma editorial quiera generar un proyecto porque ve que hay una oportunidad en el mercado, o porque ve un océano azul, un vacío que nadie está cubriendo, y tiene una idea sobre un tema de una manera muy particular. Entonces esa es otra manera de abordar las obras, y esa pues necesita un autor que tenga unas características especiales de acuerdo al proyecto. Muy seguramente tendrá que tener pues la habilidad de la escritura, claramente, pero también cierto conocimiento sobre el eje central que tenga el libro. Otra manera es que los scouts, que son también otros actores en el mercado, que conocen y van conociendo los abanicos de posibilidades en las editoriales, encuentran una obra y dicen: esta obra entraría perfecto dentro del catálogo de tal editorial. En esas ocasiones se encuentran contenidos y libros muy interesantes que de otra manera no se podrían acceder. Y la otra es la compra de derechos, que es ya libros que uno conoce, o que tienen una referencia o que le interesan, y se acerca directamente ya sea al autor
o al dueño de los derechos a hacer toda la negociación para poder adquirir esa obra. Los procesos en general son los mismos para todos los casos de adquisición de derechos, pero hay unos que tienen, digamos, unas especificidades. Es importante, ya lo veremos en el próximo bloque, sobre el tema de la contratación, cuáles son, digamos, los ítems y los elementos básicos que deben estar en un contrato para poder adquirir unos derechos de edición. Continuamos entonces con el proceso de legalización del proceso de edición. Cuando se defina qué libro, qué obra se va a publicar y de qué manera, digamos, quiénes son los que intervienen en ese proceso, ya sea un agente o una editorial, o sea con el autor directamente o con los dueños, digamos, los herederos de los derechos, debe procederse a hacer un contrato de edición. Entonces, en ese contrato hay elementos que son imprescindibles y bajo los cuales se debe regirle el acuerdo y que no deben faltar en el contrato, que son básicamente, el nombre de la obra, el nombre del autor, fecha de publicación, fecha de firma del acuerdo, territorio que está cubriendo ese acuerdo, tiempo de duración del contrato y adelanto de regalías, cuánto es el valor, dependiendo de los diferentes tipos de los derechos que se esté negociando, es decir, si es solamente libro para libro impreso, o si hay ebook o audiolibro, o derechos subsidiarios, o club de lectura, o adaptación cinematográfica o adaptación audiovisual. Se debe establecer cuáles son los derechos que se están adquiriendo y cuáles son los porcentajes de cada uno de esta negociación. Se maneja generalmente porcentajes distintos, entonces no se puede unificar, digamos, en una sola. También es importante poner una cláusula penal o de multa para ya sea cualquiera de las dos partes que incumpla, pues la otra digamos no queda afectada y haya quedado bajo un acuerdo. Pasa porque a veces los autores incumplen con el tiempo de entrega o los editores con el tiempo de publicación. Entonces, pues empieza a dificultar todo, pero si hay un acuerdo previo, pues claramente las partes tienen que atenerse a dicho acuerdo. Y bueno, ese contrato y esta comunicación es muy importante que el editor o el asistente editorial o el que esté llevando, digamos, esa comunicación con el autor, pues se lo deje claro al autor, porque a veces los autores firman y luego no recuerdan qué fue lo que firmaron. Entonces, es muy importante tener como muy claras esos aspectos. Otro aspecto muy importante dentro del proceso y que le compete directamente al comité editorial o al departamento editorial es la proyección del cronograma. Ese cronograma pues debe establecer los tiempos en los que se van a hacer todos los procesos, tanto de entrega de parte del autor como las correcciones, revisiones que hagan el equipo editorial, las correcciones que deba hacer el autor, cuánto tiempo se contempla entre esas idas y vueltas de trabajo conjunto, además de sumarle los procesos, digamos, de diseño, de carátula y el tiempo obviamente de impresión, que también es un tiempo considerable, o los plazos de entrega a los canales de venta y pues claramente el lanzamiento, que es como el gran momento para los autores. Digamos que en cada uno de esos procesos pues interviene cada uno de los departamentos que hemos hablado, el departamento, digamos, editorial y de coordinación editorial, el departamento de producción, el de marketing y comercialización y bueno, pues su patica administrativa. Y ese cronograma y de acuerdo también al tipo de proyecto que se esté realizando, ya si es un proyecto, digamos, de una investigación sobre un tema específico, o es un libro ilustrado, o es una novela gráfica, o es un libro que se está escribiendo, pues tendrá unos tiempos distintos y de acuerdo a esos tiempos y de los acuerdos que se hagan con
los que intervienen en esos trabajos, sobre todo, por ejemplo, investigadores o el autor o el ilustrador o el guionista o quien haga, digamos, la adaptación, pues eso nos hará incurrir en unos costos distintos y en el presupuesto se verá reflejado que esos gastos que, digamos, solamente apelan a ese tipo de proyectos. Obviamente un proyecto ilustrado pues puede llegar a tener un costo superior a un proyecto que no lo sea, aunque también puede ser un proyecto de un autor muy renombrado que también puede tener, digamos, un costo importante en regalías. Entonces, de acuerdo al proyecto que se esté realizando y el cronograma podemos sacar cuáles son, digamos, los entregables, cuáles son, quiénes están interviniendo, qué profesionales necesitamos, y de acuerdo a esos profesionales poder establecer el presupuesto. Bueno, y ya para terminar, hacer un recuento de los procesos más importantes, digamos, del proyecto editorial. Como decía, entonces, la elección de la obra, la contratación de la misma y la firma y la comunicación con el autor o el ilustrador. Luego, pues esa primera entrega que haga el autor pues pasará a manos de un corrector, quien hará la primera lectura y hará una corrección después de que ya, digamos, el proceso previo entre el autor y el editor de ajustes y revisiones se haya dado. Después de esa corrección y de la revisión del autor pasa a ser diagramado, a ser regado el texto para que el diseñador lo pueda diseñar y diagramar, y después de esa diagramación y de tener todo el texto diagramado, se le entrega de nuevo al autor y al corrector para que revisen, haga sus últimos ajustes, y ya el último envión sería la revisión de los autores, casi que con el equipo de diseño en revisión de ya minucias que se hayan pasado. Luego, durante el proceso de diseño, el mismo equipo editorial puede ir preparando, digamos, fichas o media kits o información sobre la novedad para ser enviada tanto a prensa como a aliados o a influenciadores, a las librerías, para que hagan sus pedidos. E ir adelantando esos procesos. Y ya cuando diseño cierre el libro y haga entrega de archivos a imprenta, pues la imprenta hace su proceso de impresión. Tiene que haber alguien siempre que esté acompañando ese proceso, cuidando la impresión, cuidando digamos, la factura del libro, revisando y ajustando cualquier detalle que la imprenta identifique. Mientras tanto, pues se van, digamos, tomando esas relaciones de prensa con televisión, radio, prensa, los bloggers, todos los influenciadores que hay ahora que promueven libros, y al tener ya el stock disponible en bodega o en el distribuidor, de acuerdo al proceso que se utilice, pues entregar los libros a cada uno de los canales en los que se vayan a mover. Antes también ese equipo editorial y equipo comercial trabajando de la mano pues han preparado catálogos, maquetas o PDFs que se envían a los agentes literarios o a las editoriales con las que se trabaja para promocionar esa venta, digamos, de derechos o de derechos subsidiarios a otras entidades. Y por último, pues digamos, cuando ya está el libro impreso, cuando ya tenemos el libro en las manos, pues el lanzamiento, la presentación o la gira que se haga del autor de acuerdo digamos, a los criterios que se hayan establecido, de los presupuestos, de la disponibilidad de los autores y del interés de varias entidades, se hacen estas giras de promoción. Y también el acudir a ferias, mercados, eventos, ferias nacionales e internacionales en las que el autor pueda promover su obra, y eso, digamos, redunde en ventas de los libros. Eso es como en grandes rasgos el proceso de un producto editorial. Muchas gracias. Bicentenario del Perú, 2021.